Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad estaré hablándoles sobre el proceso de la visa de procura de trabajo. Esta es la tercera parte, ¿ok? El proceso como tal viene desde el primer video que les dejé, el segundo y ahora este tercero. El primero y el segundo video se los voy a dejar en la descripción para que puedan tener una continuidad de todo este proceso, ¿ok? Para hacerles un pequeño resumen antes de empezar con tema, el primer video vino de lo que sería el registro, ¿ok? Nos registramos en la página de Visa, les expliqué cuáles son los tips para gestionar este registro de la mejor forma. Luego hicimos una previa solicitud o un ejemplo de lo que sería una solicitud, hacerlo a través de distancia y donde se cargan los documentos y cuáles son los requisitos, ¿ok? Ahora viene la tercera parte, que sería cómo o qué hacer cuando llegamos aquí a Portugal y ya tenemos este visto, ¿sí? Así que comencemos. Mire, primero a las personas que se les aprueba la visa, sé que ha sido, digamos, es un trámite un poco difícil para algunas embajadas. Comprendo que, o he tenido informaciones, algunos amigos que me han dicho de que es un poco complicado lograr una cita por la cantidad de personas que quieren venir a Portugal a trabajar. Entonces, no quiero hacerles, digamos, que es algo tan sencillo. Sé que es algo un poco complicado, ¿okay? Para algunas embajadas, pero bueno, todo es posible. Si siguen los pasos y toda la información que les he dado, yo estoy seguro que lo van a lograr, ¿ok? Ahora bien, las personas que llegan aquí a Portugal, cuando ya se les aprueba la visa, en algunas embajadas no les están dando lo que sería la cita del CEF, ¿ok? Entonces vienen un poco perdidos con esto. Si llegas a Portugal y no tienes la cita atribuida en el sello de la visa, en el pasaporte, tienen que darte un código y en el cual puedes rastrearlo y allí puedes saber si tienes o no tienes una cita ya por el CEF. Si no la tienes, no te preocupes, ¿ok? Lo primero que debes hacer es sacar lo que sería el NIF y el número de seguridad social, que por cierto tiene un video de cómo tramitarlo aquí en mi canal de YouTube. En uno de los primeros videos tienen, y les voy a dejar también un link de cómo tramitar el NIF y cómo tramitar el número de seguridad social, ¿ok? Saben que tienen que dirigirse a la sede o la localidad ciudadana más cercana y hacer este trámite. No les voy a comentar sobre el trámite en sí, para no hacerles el video un poco más extenso y puedan ver esos videos antiguos que tengo y puedan recalcarlo. Realmente el proceso no ha cambiado, sigue siendo el mismo, y dentro de esos propios videos tienen el link para poder hacer los trámites, ¿ok? De, por ejemplo, lo que sería sacar el número de seguridad social y el número de NIF, ¿ok? El siguiente es el número de utente, que deben tramitarlo y solamente hacen un formulario y lo pueden pedir, ¿ok? Se los aprueban casi que inmediatamente. Es un proceso bastante rápido. He conversado con las personas que lo han hecho hace un par de semanas y me dicen que es un proceso rápido. También se lo voy a dejar aquí el link en la descripción del video, ¿ok? Si ya estás aquí y quieres hacerlo. Luego de esto, tienes que iniciar los trámites para poder buscar trabajo. Es importante. Pues también tengo un video acerca de cómo buscar trabajo aquí en Portugal. Lo puedes tomar en cuenta. Así que te puede ayudar muchísimo, porque tienes tips, por ejemplo, para trabajo de call center. Puedes entrar en las páginas de Manpower Group, Randstad y bueno, infinidad de veces. Lo que tienes que buscar, cómo buscar trabajo, en mis videos. Se los voy a dejar también en la descripción allí para que lo vean y lo tengan en cuenta y puedan ayudarlos a poder localizar ese trabajo, ¿ok? Es más fácil porque el empleado solamente necesita tener con el NIF y el número de seguridad social, el NIF y el número de seguridad social, y les va a hacer un contrato de trabajo, ¿ok? Que sería uno de los pasos o requisitos, ese contrato de trabajo. Ya al estar inscrito y tener ese contrato de trabajo, recuerden que necesitan por lo menos cobrar su primer mes, su primer recibo de nómina como tal. Por aquí, en esta parte del video, les voy a dejar los requisitos que solicita el CEF cuando vamos a llevar nuestros documentos al CEF, ¿ok? O al Servicio de Extranjería y Fronteras, ¿sí? Ya que tienen todos los requisitos, que serán pasaporte, el contrato de trabajo, el NIF, el número de seguridad social, el número de utente. Si se me escapa otro, se los voy a dejar aquí en una lista, ¿ok? Ya luego que tenemos todos estos requisitos a la mano, nos falta solicitar la cita. A veces muchas personas dicen, oye, ¿dónde solicito esta cita? ¿Cómo lo hago? Realmente dentro de la página del CEF, la página SAPA, podemos hacer un agendamiento nosotros mismos, ¿ok? Solicitar un agendamiento, o previamente, también les voy a dejar aquí, en esta parte del video, los correos electrónicos
del Servicio de Extranjería y Fronteras y los nuevos números de teléfono. Pueden insistir allí llamando o enviando correos electrónicos para que ellos les indiquen que ya tienen todos los documentos y previamente puedan agendarles una cita. No es nada de qué preocuparse. Yo ya he ido al Servicio de Extranjería y Fronteras, he preguntado sobre el proceso y me dicen no, solamente deben esperar, ellos no se van a quedar sin cita porque ya tienen un visto y al final del visto tienen que tener ya una cita agendada. La mayoría de ellos, el CEF se contactará con ellos o les enviará un correo electrónico. Así que no hay nada de qué preocuparse. Lo importante es que ya al haber pasado estos meses, ya tú tengas un trabajo que dudo mucho que no lo consigas porque realmente aquí en Portugal hay mucho trabajo. ¿Okay? Hay mucho trabajo, hay bastantes personas o empleadores que están buscando personas para trabajar, así que se te va a hacer muy fácil esa parte. Luego que tengas ya los documentos, que hayas hecho un previo pago de 175,05, si no me equivoco, de todas formas te lo voy a dejar aquí, ¿okay? Que también lo puedes pagar en efectivo o por tarjeta o multibanco, ¿okay? Ya podrás hacer lo que sería, o podrás obtener ya tu cartón de residencia, que va a ser importante para poder hacer una vida aquí en Portugal, ¿sí? Hemos llegado al final del video, se los quise resumir lo más fácil posible porque realmente se los voy a dejar más que todo en las descripciones, todos los tips. En algunas partes del video también les voy a dejar algunos links de otros videos anteriores, ahora al final del video. Durante todo este video también les voy a dejar una lista enumerada de lo que serían los precios, los documentos que deben llevar, ¿ok? Para poder culminar este video en sí, quiero desearles de verdad que todas las personas que estén en estos procesos se les haga realidad y se les apruebe su visto y que todo su viaje sea excelente, que todo su viaje sea maravilloso y que hagan una vida próspera aquí en Portugal. Yo de todas formas voy a seguir subiendo más videos, voy a seguir contándoles mi experiencia y de algunos proyectos que tengo en mente, ¿ok? Y que espero que les sirva esto de ayuda y les sirva esto de inspiración para poder tener una vida amplia aquí en este país, ¿ok? Así que, pues nada, que todos sus sueños se hagan realidad. Así que hasta luego, hasta un próximo video.